Ahora aquí en la SATV Noticias vamos a hablar de un tema interesantísimo, realmente interesante. Vamos, ahí tenemos imágenes de apoyo que nos van a acompañar, tenemos a nuestros invitados en pantalla y vamos a hablar, ¿sabe qué? De lo que dice ahí, pues, en el generador de caracteres. Con ADN están buscando conocer más sobre el bosque templado lluvioso valdiviano. Un tema interesantísimo, ¿no? Es la primera vez que yo lo escuchaba cuando pactamos esta entrevista que nos parecía de suyo importante, ¿no? Por eso quiero agradecer yo el día de hoy a Pablo Ramírez, o lo voy a decir por orden, de arriba hacia abajo. Roger Sepúlveda, que es el cofundador. Levanta tu manito, Roger, aunque dijo de arriba hacia abajo, ahí está. Cofundador del Laboratorio de Genética Ambiental Ecogen, y abajo está Pablo Ramírez Arellano, investigador del área de manejo ecosistémico de Bioforest de Arauco. Y con estas bellas imágenes, que quiero agradecer ahí a mi colega Alexis Poveda, de periodista, ¿no?, de jefe de comunicaciones de Arauco, que nos apoyó con esto, que está pero realmente maravilloso. Bueno, voy a partir yo con Roger, que nos cuente un poco primero, Roger, cuando hablamos de ADN ambiental, para mí es muy nuevo y sé que para muchos de los que están mirando también, ¿no? Nos viene una pregunta inmediatamente. ¿En qué consiste la genética ambiental? Ok, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Te cuento, el ADN ambiental, valga la redundancia, su nombre, consiste en colectar una muestra del ambiente. Esta muestra puede ser incluida como una muestra de agua, una muestra de suelo, una muestra de sedimento, nieve, hielo, inclusive una muestra de aire, desde la cual, a través de un proceso molecular, se extrae el material genético que está presente en esta muestra y que ha sido dejado por distintos organismos a través de distintos procesos fisiológicos que son naturales. Por ejemplo, excreción, orina, recambio de piel, sangre, saliva, entre otros procesos. Y lo que se hace en nuestro laboratorio es extraer este material genético, esta muestra ambiental, aislarla del ambiente de manera a poder generar una lista de códigos genéticos que representan finalmente la entidad de una especie en el ambiente. Esto viene a ser algo así como la huella digital de los humanos. En los animales también existe una huella digital, pero que es genética. Por ende, podemos capturar esa información de manera tal de poder, a partir solamente de una muestra de agua, por ejemplo, saber qué especies están presentes en los distintos ecosistemas. En eso consiste el ADN ambiental. Qué bonito ir aprendiendo de esto, fíjate. Le voy a preguntar ahora a Pablo, ¿no? Pablo de Bioforest. Mucha gente no sabe, Pablo, que Arauco posee un centro de investigación que se llama justamente Bioforest, ¿no? ¿Nos podrías contar qué es lo que hacen allí? Bueno, gracias también por la invitación. Siempre dispuesto a colaborar con mis amigos valdivianos. Tengo mi corazoncito allá en Valdivia, a pesar que tenemos base en Concepción, en Bioforest. Y esta empresa partió el año 90 con una visión de generar tecnología, conocimiento para mejorar la gestión del sector forestal, en este caso de Arauco, muy ligado a biotecnología, mejoramiento genético, silvicultura, y hoy día es una empresa en la que trabajan casi 120 personas, investigadores, gente de laboratorio, y que ve distintas áreas, ¿no? Desde pulpa, madera, hasta forestal y el área más ambiental, que es en el equipo en que yo participo. Entonces estamos metidos en un montón de proyectos, todos muy desafiantes y entretenidos, y también muchos de ellos ligados a mejorar o generar un aporte a nivel socioambiental, ¿no? Y en esa lógica es que nos unimos con la empresa de Roger para generar estos monitoreos. Pablo, ¿cuál es el interés de Arauco en desarrollar este tipo de investigación? Y te hago otra pregunta de inmediato. ¿Cuáles han sido los hallazgos, a propósito de las imágenes que estamos mirando, que se han realizado
en el Parque Oncol, precisamente, en el marco de este proyecto. Ujú. Mira, Arauco tiene en Chile casi 1 millón de hectáreas y de esas casi 300.000 hectáreas son de vegetación nativa y está localizado en un área que es muy relevante a nivel global para la conservación. Es un hotspot para la conservación de los ecosistemas y especies, principalmente en la cordillera de la costa de Chile central. Por lo tanto, si alguien quiere hacer conservación, inevitablemente va a tener que trabajar con los propietarios y Arauco es uno de ellos. Y tiene además la ventaja de ser una empresa que, bueno, que vende sus productos en Europa, en Estados Unidos, mercados que son muy exigentes en términos ambientales. Por lo tanto, hay una serie de exigencias para la forma en que se hace el manejo. Y una de ellas es obviamente no sustituir y conservar el bosque nativo, pero también realizar acciones adicionales para permitir mantener y mejorar sobre todo las especies y ecosistemas en algún grado de amenaza que hay ahí, dentro de esas 300.000 hectáreas. De hecho, hay 60.000 hectáreas que son una red de reservas, llamémosle de parques, que tienen como finalidad resguardar especies que hoy día están amenazadas, algunos ecosistemas también. Hemos detectado 142 especies amenazadas que están de alguna forma siendo protegidas en estos parches, núcleos de vegetación nativa que hay dentro de Forestal Arauco. Y dentro de eso, de hecho en Valdivia hay como 20.000 hectáreas de áreas de alto valor de conservación, Valdivia, digamos, región de los ríos, y hay unas 70.000 hectáreas de vegetación nativa. Entonces, es muy importante en conservación, que de alguna forma es mi background, es muy importante conocer cuáles son las especies que hay, porque desde ahí tú puedes empezar a generar planes de conservación. Y no siempre es fácil identificar cuáles son las especies que hay en un lugar. Claro, claro. Hay muchas especies crípticas, difíciles de reconocer, o que salen solo de noche, o que están en el agua, y la verdad es que hay que dedicar mucho tiempo para lograr detectarlas. Y ahí es cuando el ADN ambiental viene a ser una herramienta complementaria muy valiosa. Por ejemplo, nosotros llevábamos una década, si es que no es más, identificando anfibios en el Parque Oncol, con distintos proyectos asociados con la academia. Y nuestra lista en el parque era de 8 especies. Y con Roger, su equipo, fuimos al parque. Estuvimos, recuerdo, una mañana o algo así, sacando muestras de suelo, de agua. Después viene todo el análisis que hacen en Ecogen. Y nos encontramos con que había 4 especies adicionales que sospechábamos que podían estar, pero que no las habíamos encontrado. Entonces, desde el punto de vista de la eficiencia en costo, estas técnicas generan un complemento tremendo a la conservación. Qué interesante. Qué interesante escuchar esto y a la larga uno dice, wow, qué bueno, primero que vivamos en esta zona, segundo, que se esté haciendo este tipo de estudios que lo único que van a conseguir, ¿no?, es que tengamos un mayor conocimiento, tal vez un mayor control, no lo sé. Eso me lo va a explicar ahora Roger, ¿no?, con la pregunta que le he preparado. Roger, hace algunos días, quiero contarle, así con un pequeño paréntesis, estuve mirando una serie documental en un canal por cable y una mujer había sido asesinada hacía 23 años y quedó todo guardado ahí, incluso el ADN. Para allá voy, ¿no? Que no tiene relación por supuesto, con la vegetación. Pero con el ADN no pudieron encontrar, fíjate, a las personas y de pronto se usó la genealogía. Entonces uno dice, estas técnicas nuevas, y ahora voy a volver al tema, a veces
no, nos van a enseñar mucho más acerca de lo que debemos conocer, ¿no? De aquello que pasa a nuestro alrededor. Y en el caso particular de la vegetación, me gustaría, y el trabajo que están realizando de este estudio, por supuesto, Roger, es algo que se utiliza habitualmente. Te das cuenta que yo hacía ahí un pequeño parangón que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero son técnicas que de pronto se van descubriendo. ¿Esto se usa habitualmente? Vuelvo a la pregunta. ¿O estamos frente a una verdadera innovación en el estudio ambiental? Sí, bueno, muy buena tu analogía, que tiene que ver con estos típicos programas de la televisión que uno ve que desarrollan técnicas súper novedosas para poder encontrar a las personas sospechosas o al asesino de alguien, etcétera. Sí. Bueno, estamos haciendo algo muy similar a eso, estamos transformándonos poco menos que en unos CSI o unos detectives privados de la biodiversidad usando técnicas genéticas. Y particularmente lo que tú has dicho es algo muy similar a lo que se hace en los ecosistemas. Buscamos estos rastros genéticos que quedan guardados, por decirlo así, en las distintas matrices ambientales, pero que con ciertas características y condiciones ambientales puede degradarse, porque nosotros finalmente encontramos en el ambiente son fragmentos genéticos que tienen una secuencia que es muy reducida con respecto a la secuencia completa que puede tener un organismo. Por ende, jugamos a ser el detective y con esos pequeños fragmentos podemos hacer match con las librerías genéticas que están disponibles a nivel mundial, ¿ya? Y por ende podemos hacer y reconocer especies a partir de la similitud de estas secuencias que encontramos con las bases de datos y poder definir una especie en particular, ¿ya? Hay algunos casos en los cuales el material genético se fragmenta demasiado y en algunos casos no es posible poder llegar a nivel de especie, por ejemplo, pero sí es posible llegar a nivel de género o a nivel de familia o al menos poder reconocer que una especie está emparentada con otra, dependiendo obviamente de las bases de datos con las cuales estamos trabajando, ¿ya? Adicionalmente a esto, Ecogen tiene librerías privadas que han sido generadas y mejoradas a través del tiempo, enfocadas obviamente en lo que es nuestra fauna chilena particularmente, que tiene que ver con mejorar los diagnósticos y los monitoreos biológicos a lo largo de nuestro país para poder generar esta información que es súper importante para poder tenerla en línea de base. Porque si no conocemos lo que tenemos, no podemos gestionar medidas de conservación o de protección en el ambiente. Por ende, es súper importante descubrir toda esta biodiversidad que en algunos casos está oculta. Y es por eso que uno de nuestros lemas es decir, bueno, esto nos sirve para poder hacer visible la biodiversidad invisible. Ahora, esa biodiversidad invisible que mencionas tú, me imagino que se traduce también posteriormente en elementos que pueden ser utilizados, ¿no?, permanentemente en distintas investigaciones o productos o conocimiento del medio ambiente propiamente tal, ¿no? Por supuesto. De hecho, toda información que provenga de la ciencia es súper importante porque para gestionar planes, por ejemplo, de conservación de especies o de conservación de ecosistemas en general, es importante conocer lo más posible. Y de hecho, no solamente la genética aporta acá información, sino que viene información de la fisiología, información de la ecología y otras áreas del conocimiento que son súper importantes para poder decretar normativas ambientales que nos ayuden a cuidar nuestro ecosistema. A propósito de eso, Pablo, ¿por qué lugares como Oncol, un lugar que conozco, que es maravilloso, si usted no lo conoce, señora, amiga, amigo que está mirando, tiene que conocer el Parque Oncol? Hay entrada para público, nosotros podemos ir. Yo he estado allí, incluso una vez fui honrado con grabar un concierto de la Orquesta Sifana ahí en el mismo parque con todos los sonidos tan lindos que allí existen, que eran anexos, me acuerdo perfectamente, a la orquesta. Pablo, bueno, repito la pregunta, ¿por qué lugares como Oncol son tan importantes para la conservación? Bueno, recién comentábamos esto de la cordillera de la costa en Chile central, que es una cordillera antigua y que ha servido de refugio para muchas especies en un pasado, entre comillas, reciente, llamémosle
antes de los 10.000 años atrás, en las interglaciares, muchas veces el Valle Central y la cordillera de los Andes estuvo tapada de hielo, y lo que quedó fueron algunos refugios, que son estas alturas de la cordillera de la costa, en que se albergó la biodiversidad, las especies, y luego estas fueron colonizando, ¿cierto?, en la retirada de los hielos del resto del territorio. Pero algunas no se movieron ni se han movido tan rápido. Por lo tanto, estos sectores son refugios, verdaderos refugios de biodiversidad. Tienen también la ventaja de tener un clima más estable, no solo con los hielos. Hoy día, con lo que estamos viviendo en cambio climático, hay una influencia costera de las neblinas, de la humedad del mar, que también hace que tengan un ambiente más estable. Por lo tanto, también puede que sirvan de refugio en el futuro. Y es así como tenemos muchas especies que son endémicas, le llamamos, que cuando solo están ahí en la cordillera de la costa. Hay varias especies amenazadas hoy día que tienen rangos de distribución pequeñitos, que solo están en la cordillera de la costa. Entonces, si en Chile uno quiere hacer conservación, tiene que enfocarse en estos ecosistemas costeros. Y ocurre que los esfuerzos, por diversos motivos, en Chile no se han concentrado en la cordillera de la costa. Tenemos muchos más parques nacionales en la cordillera de los Andes y obviamente hacia el sur de Chile o en las alturas en el norte, pero en la cordillera de la costa hay muy pocos parques o reservas que estén albergando esta biodiversidad. Por lo tanto, es muy importante concentrar mayores esfuerzos en esta zona. Y Parque Oncol, claro, es uno de estos ejemplos. Parque Oncol en la cordillera de la costa, entonces, para los que están mirando, importante, ¿no? Un parque destacado, cuando les pregunten por allí, un parque interesante, un parque donde existe conservación en la cordillera de la costa, usted lo primero que tiene que decir, Parque Oncol, ¿no? Gracias por enseñarnos también, Pablo. Bueno, Roger, Pablo, yo les quiero dar las gracias por este día, pero a propósito de esta labor que realizan, por ejemplo, la gente desconoce, y de allí un poco nace también esta entrevista, desconoce este trabajo que hace, por ejemplo, Arauco a través de Bioforest, ¿no? La gente desconoce el trabajo que hacen con Ecogen, con Roger en este caso también, en estas investigaciones que son realmente interesantes. ¿Cuál sería el mensaje, Roger, que tú le entregas a las personas también desde el punto de vista de esa labor tan importante que desarrolla? Bueno, particularmente cuando fundamos Ecogen, lo hicimos con un propósito de conservación y también con un propósito de poder enseñar, difundir y educar a las personas y a las instituciones, tanto gubernamentales como privadas, en poder innovar dentro de sus productos, dentro de sus producciones, para poder avanzar, obviamente, en términos científicos, en términos de información y particularmente enfocado en biodiversidad. De hecho, nosotros lo que hacemos finalmente es apoyar a distintas instituciones, tanto públicas como privadas, en ser más sostenibles ambientalmente y poder usar este tipo de información para generar distintos planes, tanto sea de conservación, protección o gestión ambiental, para poder mejorar. Sabemos que próximamente las normativas ambientales se vienen un poquito más duras en adelante y esto va a ser un aliciente para poder generar mejor información de calidad que pueda ayudar finalmente a tener un entorno más sostenible y que podamos contribuir con un granito de arena desde Ecogen a poder hacer esto realidad. Pablo, gracias, Roger. Pablo, tú trabajas en Arauco, ¿no? Entonces me gustaría que tu mensaje también fuera relacionado con esta labor tan importante que están desarrollando desde la empresa, ¿no? A través de Bioforest, que pertenece justamente a Arauco. Sí. Y un poco en la línea también de lo que le preguntaba a Roger, que habemos, creo, cada vez más personas interesadas en la sostenibilidad, en la conservación de este planeta que no es tan grande y que hoy día está dominado por la especie humana, para donde se mire, con diversos impactos. Y las corporaciones, las empresas son
son relevantes en este movimiento, o sea, pueden mover mucho la aguja en respecto a si se hacen bien o mal las cosas. Y las empresas forestales, bueno, muy criticadas también, tienen un rol relevante porque de pasada están trabajando con recursos locales, con la lluvia, con el suelo local, y capturan carbono que las plantas, ¿cierto?, con su proceso transforman en madera que puede ser utilizada en productos muy nobles y que reemplazan otros productos que tienen huellas ecológicas mucho más altas, ¿ah? En construcción, bueno, en muchos ámbitos. Entonces, cuando uno en lo personal se plantea aportar a la conservación, es relevante que podamos hacer que las mismas empresas vayan metiéndose en estos temas, vayan incorporándolo en su quehacer, independiente del tipo de empresa. Forestal obviamente tiene esa ventaja que mencionaba antes, que desde el punto de vista de mitigación de cambio climático hay un montón de ventajas, pero cualquier empresa debería plantearse objetivos de sostenibilidad y en ese sentido, claro, la investigación que hacemos está apoyando ese rol. Y hoy día, como están haciendo ustedes, ¿no? No mañana, hoy día. Qué bueno. Es muy urgente, es muy urgente. Bueno, les quiero dar las gracias a ambos, a Pablo, a Roger, ¿no? Ahí la gente lo fue conociendo también en el generador de caracteres, a quienes representan igualmente. Y por este tema tan relevante que nos trajeron el día de hoy. Aquí en ATV tenemos una gracia, como digo yo. Los temas los tratamos en profundidad. Y este tema en particular había que tratarlo en profundidad. Así que agradezco la participación de ustedes en el programa de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchas gracias. Estamos en contacto.